Hermanos de Iglesia Héroes de la Fe, nos encontramos en este domingo 6 de diciembre de 2020, inaugurando este último mes del año, por lo cual considero que es necesario que oremos y demos gracias a Dios porque le ha permitido llegar hasta este mes en un año tan complicado, en un año tan especial, pero que nunca nos ha faltado la bendición de nuestro Señor. Y además creo que es importante que usted ponga en las manos del Señor pues a nuestro país, ¿verdad? Que le proteja, que nos provea a cada familia de las necesidades que en este momento tan difícil de nuestra vida nos encontramos, con la fe puesta en que Dios siempre será nuestro provisor. Para poner en contexto la lección del día de hoy, hemos de decir que Jesús ya ha entrado a Jerusalén, ya está en la capital y está predicando a multitudes, pero se está encontrando con constantes enfrentamientos con los líderes religiosos. Y de hecho, estos enfrentamientos tienen un objetivo. El objetivo básicamente es el de provocarlos para que se desencadene la profecía. Es decir, Jesús está predicando el Evangelio, pero sabe que ha llegado su tiempo de cumplir con la propiciación de su muerte y resurrección para salvación de todos nosotros. Entonces, pues está haciendo la provocación del caso para poder llevar a este desenlace. Y pues bueno, sus contrincantes, digamos, sus adversarios en este momento, que son los líderes religiosos, entiéndase por ellos, los fariseos, los saduceos y los escribas, pues tienen un plan. Y el plan es entregarlo al gobernador de Galilea para que sea el imperio romano quien lo mate. ¿Y por qué no hacerlo ellos? Bueno, pues porque pues precisamente ellos tienen esa imagen de pulcritud, esa imagen de santidad que deben mantener. Entonces ellos desean que quien asesine a Jesús sea el imperio. ¿Para qué? Bueno, para no mancharse ellos en esa imagen de pulcritud, pero además para que aquellos seguidores de Jesús vayan contra el imperio, no contra ellos, porque de esa manera se están quitando, digamos, la responsabilidad política del asesinato de Cristo y pues no se contravienen con aquellos que le están siguiendo y que no son pocos, de hecho son muchos. La idea de esto es entonces que el plan está trazado para que se mate a Jesús por un revolucionario, lograr vincularlo con los celotas, porque, pues como hemos explicado en otras ocasiones, esta se trataba de la guerrilla judía que estaba en contra del imperio y que pretendía una liberación por la vía armada. Y los celotas tenían muchas ideas, pues muy lejanas, digamos, al conservadurismo religioso, y no se mordían la lengua para instigar al pueblo a no cumplir con sus obligaciones para con el imperio, y más allá de eso, lo instigaba para alzarse contra el emperador. Es por eso que sus trampas, las que le van a ir urdiendo a Jesús, van a ir justamente en ese sentido. Nos encontramos entonces en la etapa más crítica, creo yo, del ministerio de Cristo, en tanto que se está enfrentando a un escenario político demasiado complicado y que habrá de manejar de una manera muy hábil, sin duda. Empieza entonces el capítulo 20 del libro de Lucas, hablando acerca del enfrentamiento que se va a dar ya entre Jesús y los líderes religiosos capitalinos. Sucedió un día que enseñando Jesús al pueblo en el templo, Jesús había ido a buscar, digamos, los problemas, había ido al templo a predicar y anunciando el evangelio llegaron los principales sacerdotes y los escribas. Es decir, los principales del templo llegan a escuchar qué es lo que Jesús está enseñando y se dan cuenta que lo que está anunciando es el evangelio, es decir, está anunciando las buenas nuevas de salvación. Y pues bueno, estos con los ancianos, los sacerdotes, los escribas y los ancianos, es decir, el estamento más conservador de los judíos, le hablaron diciendo: dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? De alguna forma lo que les estaba diciendo es: bueno, Jesús,
¿y tú quién sos? ¿Quién te da autoridad para enseñar tales cosas? ¿Quién te ha mandado? ¿En nombre de quién estás hablando? Pero, ¿por qué era necesario hacer esta pregunta? Porque la pregunta parece como muy inocente, una pregunta que probablemente los ancianos querían saber y de dónde. En realidad, esta no es ninguna pregunta inocente, es una pregunta sumamente malintencionada. Porque si Jesús respondía que lo hacía con su propia autoridad, entonces automáticamente se estaba declarando enemigo de las autoridades religiosas y les está dando una excusa. En cambio, si Jesús les decía que Dios mismo le había dado tal autoridad, entonces tenía nuevamente una excusa perfecta para acusarle de blasfemia. Y más allá, si Jesús todavía decía que era verdad, que Él era el Cristo, entonces tenían la excusa más que perfecta para acusarle con el imperio, dado que el imperio pues precisamente estaba persiguiendo a todo aquel que creyese en ese Cristo en el entendido que pues era un libertador militar, un libertador guerrillero del pueblo. Entonces, digamos que la pregunta era sumamente compleja. Básicamente cualquier respuesta que Jesús diese a esas preguntas eran pues condenación directa para él. Sin embargo, Jesús, por supuesto, como Dios que es, tiene desde luego conocimiento de lo que ellos estaban esperando que respondiese. Entonces Jesús lo que hace es omitir una respuesta, sino que les devuelve con una pregunta. Respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Desde luego que la pregunta de Jesús, que es digamos una contrarrespuesta, pues está muy cargada de mucha trampa en realidad, porque lo que está pretendiendo es que los fariseos se confundan entre ellos, discutan entre ellos, y en el mejor de los casos que respondan de una manera exacerbada. Y desde luego, pues logra su cometido. Entonces dice, ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, porque pues no le creísteis. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo nos apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Fíjense, Jesús les ha lanzado a los fariseos una de esas preguntas donde, al igual que ellos hicieron con él, pues no hay forma de salir bien al responder. Es que si decían que venía del cielo, se congraciaban con el pueblo, pero le abrían la puerta a Jesús para que les cuestionase, porque evidentemente Juan les había puesto en jaque con su doctrina. Ellos evidentemente pues no lo estaban aceptando, lo repudiaban, y de hecho urdieron para que fuese el propio gobernador quien le mandase a cortar la cabeza. Entonces, digamos que si respondían del cielo estaban bastante complicados. Pero, si respondían que el bautismo de Juan venía de los hombres, es decir, que era una cuestión mundana, estaban tanto peor, porque el pueblo quería mucho a Juan, tenía muchísima estima por Juan, y si estos hablaban mal de Juan, lo desconocían como profeta que era en el ideario judío, entonces iban a tener que enfrentarse con pues una turba embravecida, y dice que ellos mismos estaban meditando en que podían llegar a ser apedreados. Es decir, era meterse con una figura de muchísimo cariño por parte del pueblo y que pues podía llevar a que se llegase a perder el control de la situación. Y desde luego pues los fariseos no estaban en disposición de enfrentarse al pueblo de esa manera, no solo por perder el estatus, sino que aquí estamos hablando de que podían llegar a perder la vida en una revuelta porque pues estaba tocándole una de las figuras importantes, una de las figuras prominentes en el ideario popular. En ese sentido, los fariseos tenían que ser muy astutos al responder, y es así justamente como lo aplican. Respondieron, dice el versículo 7, que no sabían de dónde fuese. Es decir, lo mejor era asumir ignorancia, era hacernos los que no lo entendimos.
Pues no lo sabemos, digamos que nos va a dar igual, vaya. Entonces Jesús les dijo, bueno, ustedes no me responden a mí, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y es que Jesús estaba dándole una respuesta realmente magistral, porque tan tramposa era la pregunta que ellos le habían hecho a él como la que él les había devuelto, en tanto que cualquiera de las respuestas generaba un verdadero problema. Sin embargo, va a ser Jesús quien obtenga en este round, por decirlo así, pues la victoria, porque realmente los sacerdotes se quedaron sin ningún tipo de argumento para continuar azuzando la discusión. De momento, Jesús está completamente a salvo de ser llevado ante las autoridades romanas, pero no conforme, va a narrar una parábola en ese momento. Comenzó luego a decir al pueblo, dice el versículo 9, esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen el fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Vean, detengamos un momento para que veamos cuál es el panorama. Hay un hombre que ha plantado una viña, dice que la arrienda a los labradores, es decir, los labradores podían ocuparla, trabajarla, conservar parte de la ganancia y como pago por tener manejo de la viña, entonces debían cada cierto tiempo enviar el fruto de la misma para que el dueño pudiese sacar su ganancia. Pero cuando el dueño, después de algún tiempo, quiso obtener su ganancia y manda a un siervo para que se las den, pues lo que se encuentra es que los labradores lo van a golpear y lo mandan pues muy mal y con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afrentando, le enviaron con las manos vacías. Es decir, estos labradores no tienen ninguna intención de respetar al dueño de la viña. El que llegue va a ser golpeado e insultado y lo mandan con las manos vacías. Y por tercera vez volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Es decir, estos labradores no tenían ninguna intención de entregar la viña. Estaban muy cómodos, estaban muy bien, tenían un estatus y pues bueno, a cualquiera que llegase ahí a querer romper ese estatus, pues le iban a golpear, le iban a maltratar. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizás cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores, al verle, discutían entre sí, diciendo, este es el heredero. Venid, matémosle, para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Está completamente de más decir que, bueno, el señor de la viña es Dios, los labradores son precisamente las autoridades religiosas judías, ¿verdad? A quien Dios les enseñó cómo labrar esa viña espiritual del pueblo, a quien Dios encargó la espiritualidad del pueblo, pero que de ella no ha podido tener nada porque los labradores, es decir, los fariseos, se han encargado de hacerse ricos con ella. Y bueno, los primeros siervos que mandó y que fueron golpeados y afrentados, pues precisamente serán los profetas que el Señor estuvo mandando por centenares de años al pueblo judío. Y en última cuenta, pues manda a su hijo, que es evidentemente Cristo. Y a este también lo van a matar. Evidentemente está hablando de su situación, aquí no hay mayor vuelta que dar, no hay mucho que explicar, Jesús está hablando claro hacia los fariseos y estos definitivamente que lo van a entender. Sin embargo, antes de esto, Jesús va a hacer una respuesta retórica, porque dice que qué es lo que va a pasar. Pero la respuesta retórica que está buscando Jesús no es para que otros lo respondan, sino porque él está en una especie de monólogo haciendo una pregunta para hacer meditar a las personas acerca de qué
se está refiriendo él, y complementa, vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Les está diciendo a los fariseos, señores, sus días están contados. Y claro, ellos lo entendieron perfectamente. Cuando ellos oyeron esto, dijeron, Dios nos libre. Fíjese que es interesante porque es que los fariseos están conscientes de lo que está pasando, están conscientes de que se trata de ellos, pero es que además están conscientes de que hay un Dios que tiene poder y que puede pasar realmente esto, y por eso está pidiendo que Dios los libre, pero no los libre del castigo porque hay un arrepentimiento. Es que Dios los libre porque parece que ellos no han logrado comprender que esta más que una parábola es la personificación de Cristo quien se les está narrando. Pero él, Jesús, mirándolos, dijo, que pues es lo que está escrito, y hace una referencia al Antiguo Testamento. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Vean, lo que les está diciendo es, miren, todo lo que ustedes han venido despreciando, todo lo que ustedes han venido desechando, todas las enseñanzas, todos los profetas, todo lo que Dios les ha mandado, ustedes lo botaron a la basura. Y hoy resulta que se convierte en la cabeza del ángulo. He puesto ahí una imagen en la cual se muestra a qué se refería con la cabeza del ángulo. Esta era una clásica edificación de la época, donde para sostener el arco que tenemos en los pórticos, se utilizaba una piedra que servía como soporte. Es la famosa piedra angular de la cual tanto hemos oído hablar. Esta piedra angular tenía una función básica y era soportar la fuerza que hacían todos los ángulos de piedra que ahí se colocaban. Ahora, esta piedra normalmente era sumamente sólida y aquellos que golpeaban la piedra solían pues verse muy mal. Aquel que golpeaba esa piedra, que era la más sólida de toda la estructura, solía quedar pues muy mal herido. Pero cuando esta piedra cedía, es decir, cuando ella dejaba de hacer su función y se caía, realmente el desastre era grande, y todo aquel que estuviese debajo de la estructura cuando esta piedra caía, pues realmente tenía la muerte asegurada. Entonces lo que Jesús les está diciendo es, bueno, miren, ustedes están atacando, pero cuando por fin logren lo que están buscando, es decir, cuando por fin logren que yo muera, entonces vendrá lo realmente bueno. Jesús les está dando una predicción exacta de lo que va a suceder. Lo que pasa es que creo que ellos no lograban comprenderlo de lleno. Procuraban entonces los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola, pero temieron al pueblo. Lo que pasa es que los sacerdotes y los escribas están en una situación sumamente complicada, no pueden tocar a Jesús con tanta facilidad, porque es que Jesús tiene al pueblo de su lado, la gente lo quiere, la gente quiere escucharle, la gente está interesada en saber qué es lo que él va a decir, y si los sacerdotes al final le echan la mano, es decir, realmente lo agarran, lo prenden y le hacen daño, el pueblo va a armar una pequeña revolución, y eso realmente no les conviene. Y no les conviene no porque el pueblo pueda realmente revolucionarse y liberarse del imperio, no. El imperio romano aplastaría una revolución judía de una forma espectacular, de una forma impresionante, de una forma ejemplarizante. No, ellos no estaban temiendo una revolución política, ellos estaban temiendo a perder el estatus, es decir, que el pueblo les dejase de creer, porque eso les quitaba francamente el negocio. Entonces, los fariseos no estaban en disposición de eso, pero sí que tenían otras mañas que podían utilizar. Y acechándole, fíjese, enviaron a espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle el poder y la autoridad del gobernador. Es decir,
Ellos pues no lo pueden hacer porque es que el pueblo se les va a ir encima, pero pueden tener testaferros, es decir, empiezan a meter infiltrados en las concentraciones donde Jesús estaba predicando, gente que parecía normal, gente que parecía justa, para hacer las veces de agitadores. Ellos iban a provocar, ellos iban a meter cizaña, ellos iban a estar escuchando para ver si en algún momento Jesús cometía un error y que fuese digno de ser entregado a las autoridades romanas. Recordemos cómo iniciamos esta lección, en qué contexto. En este momento, cualquier cosa que Jesús dijese que atentase contra la paz, contra la estabilidad del imperio, o que levantase o instigase a la revolución, sería inmediatamente tomado como una muestra de que él era un celota, y pues estos celotas justamente encontraban la muerte, y muerte de cruz. Entonces el imperio romano no toleraría a un celota, jamás, nunca lo toleraría, y lo iba a crucificar ipso facto. Entonces la idea de los fariseos es precisamente que estos espías estuviesen ahí ocultos, esperando a que él dijese algo. ¿Para qué? Para poder ir donde el emperador y decirle, mire, este señor está levantando al pueblo contra el imperio romano. Y por supuesto, estos instigadores, estos espías, llevaban pues, precisamente la misión directa de sacarle a Jesús las palabras adecuadas para poderle llevar ante el emperador. Y es por eso que pues le van a interrogar y le preguntaron diciendo, maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Vean, aquí Jesús nos da una gran lección de vida y es algo que todo cristiano y todo ser humano tiene que tener en la bolsa. Cuidado con los aduladores, porque vean, le van a decir, maestro, sabemos que eres recto en tu enseñanza, que no discriminas a nadie, que enseñas el camino de Dios con la verdad. Es decir, ¿no les parece que era ya demasiado? Es decir, era obvio, no se necesitaba ser demasiado docto en ciencias políticas para entender que estos señores estaban tratando de adularle, estaban tratando de meterle en un espacio de confianza, de extra confianza, en la cual él se soltase. Y estos le van a poner ahí una cascarita pues, muy sensible para el pueblo. Porque, a ver, estos señores estaban buscando uno de dos. O encontrar algo con que condenarle, o bajarle de ese pedestal con el pueblo que pues le estaba protegiendo hasta ese momento. ¿Nos es ilícito dar tributo a César o no? Vaya pregunta, una pregunta complicadísima, una pregunta difícil, una pregunta muy tramposa. ¿Por qué? Porque es que si Jesús decía, miren, es lícito y paguen, entonces automáticamente perdía el beneplácito del pueblo. El pueblo no le iba a seguir apoyando si él estaba avalando, si se estaba uniendo a los severos tributos que ya cobraban los publicanos, porque es que el pueblo está oprimido, el pueblo está harto de estar dando los tributos al imperio romano. Si Jesús decía sí, paguen, es lícito, entonces pues tenía problemas con el pueblo. En cambio, si decía no, no es lícito, no lo paguen, automáticamente estaba haciendo apología del delito. Entonces estaba la excusa perfecta para llevárselo preso en el momento y que fuese crucificado. Jesús parece que está en jaque, está complicado, porque es que tampoco es una pregunta donde pueda darle vueltas, no es una pregunta donde pueda quedarse en un término medio, porque le dice, ¿es lícito o no? O sea, sí o no Jesús responde. Pero claro, Jesús en su infinita sabiduría, como Dios que es, evidentemente pues tenía respuestas muchísimo más astutas que las que nosotros podemos mencionar. Y claro, este es un pasaje sumamente conocido. De hecho, el ideario popular moderno incluye esta frase de Jesús para describir situaciones de nuestra época. Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, fíjense que es interesante. Lucas nos registra aquí un detalle importante. Digo, Jesús
estaba reconociendo que eran astutos. Vean, esto no es fácil, porque pues estos estaban llegando ante Jesús con una astucia descomunal para que el mismo Cristo diga que le reconoce astucia. Bueno, es que realmente que lo eran. Pero les va a responder, ¿por qué me tentáis? O sea, miren, esto es algo para decirles como, bueno, miren, qué bueno con lo que sale, pero ¿por qué lo intentan? Es que no lo van a lograr. Mostradme la moneda de quien tiene la imagen y la inscripción. Yo he tenido aquí a bien ponerles la imagen de la moneda de ese momento. Seguramente lo que le pasaron a Cristo fue justamente una moneda con ese diseño, una moneda de plata con César en un lado y un símbolo romano en el otro, y que tenía un valor importante. Entonces, lo que le responde es, miren, ¿y de quién es esa imagen? ¿De quién es esa efigie? ¿Qué dice la inscripción? Y obviamente lo que dice es que es el César y que esto le pertenece. Entonces, le respondieron, pues, el César, y él, pues, va a darles una respuesta magistral. Pues, dad al César lo del César, y a Dios lo que es de Dios. Justamente la respuesta que Cristo les da es, pues interpretenlo como ustedes quieran. Denle al César la parte de dinero que le corresponde y denle a Dios el tributo, no solo en dinero, sino espiritual, que le corresponde. Y estos hombres, que unas líneas más arriba acaban de ser catalogados como astutos, vea cómo quedaron. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Los dejó sin ningún argumento posible. Y de hecho, Cristo va a cerrar su participación con algunas palabras muy duras en este capítulo. Va a cerrar el capítulo acusándolos de manera directa, le habla al pueblo y les va a señalar. Pero fíjense que Jesús es bien inteligente, sabía que si lo señalaba directamente a los sacerdotes con lo que iba a decir, el escándalo iba a ser tan grande que iba a precipitar las cosas, y no era su intención. Es decir, Jesús quería que las cosas se pusieran feas, pero no en ese momento aún. Entonces dice, guardaos de los escribas, a pesar de que eran los sacerdotes los que tenían enfrente. Guardaos de los escribas, que gustan de andar con ropas largas, les estaba describiendo, y aman las salutaciones en las plazas, les gusta la dignidad, les gusta que los alaben. Y las primeras sillas en las sinagogas, y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas, se aprovechan de ellas, y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Pues espero, mi hermano, espero que usted se dé cuenta que Jesús está describiendo a los fariseos, a los escribas, pero mire, mi hermano, también está describiendo a muchos cristianos modernos, que nos encanta el lujo de la prominencia espiritual, que nos creemos que estamos por encima, que nos gusta que nos hablen bonito, que nos gusta estar en los primeros lugares, obtener los mejores servicios. Cuidado, cuidado, porque el cristiano moderno puede llegar a tener uno de estos vicios, que Jesús dice, estos recibirán mayor condenación. Que Dios le bendiga, mi hermano. Nos vemos la próxima semana en este casi final de año. Disfrutémoslo, cuidémonos, seamos muy responsables y evitemos las aglomeraciones. Que Dios nos bendiga y nos proteja.